Hola amigos de Sinfol, qué bueno estar aquí nuevamente con ustedes para tener nuestro tiempo de alabanza y de oración al Señor. En realidad quiero en este día compartirles un versículo muy especial que en realidad fue una oración que Pablo hizo en Efesios 3:14, y su título dice que Pablo ora por crecimiento espiritual. Y durante todo este tiempo que ha pasado de pandemia y donde han habido algunas dificultades, esta ha sido una de mis oraciones principales a Dios, de crecimiento por su iglesia, de crecimiento por todos nuestros hermanos en la fe, porque también puede ser un tiempo difícil para nosotros en nuestra relación con el Señor. Y el versículo 14 dice así: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Bueno, papá, te queremos dar gracias por este tiempo, Señor, que nos permite nuevamente adorarte, Señor, y exaltarte, Señor, y saber que te necesitamos, Señor, que necesitamos tu presencia, papá, y reconocer, Señor, que tú has hecho un milagro en nuestras vidas, Señor, cuando nos rescataste, Señor, de la muerte, Señor, del pecado, Señor. Así que yo te invito para que lo adores allí donde tú estás. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón,
Te adoramos, Señor. Que tú eres santo, Señor. El hacedor de milagros, papá. Por eso queremos adorarte, Señor. Adórale allí donde tú estás. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Y así eres tú. 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 Gracias, Señor, porque tú eres milagroso, Señor. Tú abres caminos, Señor, donde no los vemos, Señor. Tú eres majestuoso, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Gracias porque nos permites adorarte esta mañana, Señor. Queremos seguir aquí en comunión contigo, alabándote, Señor, cantándote ahí donde tú estás. Levántate y adóralo, alábalo, canta con nosotros, así no estés aquí físicamente. Vamos a alabar al Señor, vamos a decirle que Él es maravilloso, que Él es grande. Con todo nuestro corazón vamos a disponernos a cantar para Él. Así es, Señor, queremos seguir alabándote, papá, con todo nuestro ser, con nuestro cuerpo, con nuestras manos. Así que danza allí donde estés con el Señor. Dios sube a su trono entre aplausos y júbilo. Dios sube a su trono, las trompetas sonando están. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos
fuerte aplauso a ti, papá, desde allí donde nos encontramos, Señor, porque podemos alabarte y adorarte todos juntos en el Espíritu, Señor. Así que gracias por este tiempo, papá. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Centro de Formación y Liderazgo Senfol. Estamos ubicados en 13 países. En Colombia, tenemos trabajo en 23 departamentos. De esta manera, los centros de formación y liderazgo glorificamos a Dios ayudando al cumplimiento de la gran comisión dada por Jesucristo de hacer discípulos y desarrollar líderes integrales en todo el mundo. A través de su programa de desarrollo de liderazgo integral, implementado por el poder del Espíritu Santo. Veámoslo. Al interesado, se le proclama el mensaje más relevante de la historia para que comience una relación personal con Cristo, confronte su vida con sus enseñanzas, se disponga a dar un cambio que inicia todo un proceso de transformación. Se gana su confianza a través de las demostraciones del amor de Dios para desarrollar una fe bíblica, experimentar un genuino arrepentimiento, sentir seguridad de su compañía siempre, descubrir los propósitos personales y sociales que tiene Dios para su vida. Se edifica con el propósito de desarrollar el carácter de Cristo, produciendo una voluntad dispuesta a obedecer a Dios, renovación de su mente y de sus actitudes, deseo de compartir su experiencia con otros. Se capacita para que ayude a otros en el proceso de transformación y descubra el potencial con el que ha sido dotado, los principios bíblicos que profundizan su fe, el liderazgo con el que puede influir. Se envía a demostrar su fe práctica para que pueda vivir la vida con un nuevo sentido, descubrir la realización del servicio, rendir integralmente su vida a Dios, influir positivamente en su entorno. Y así, este líder integral se proyecta sobre la base de los propósitos de este programa para impactar en otras dimensiones y glorificar a Dios ayudando al cumplimiento de la gran comisión dada por Jesucristo de hacer discípulos y desarrollar líderes integrales en todo el mundo con el sello del Espíritu Santo. Buenos días, Dios los bendiga a todos. Un saludo muy especial para todos los miembros de los Centros de Formación de Líderes Senfol, Iglesia Rey David en la ciudad de Tuluá, y a todos nuestros amigos, familiares y hermanos en la fe que están semanalmente viéndonos a través de las redes sociales de este medio, donde nuestro Dios nos permite llegar a ustedes con el mensaje de la palabra de Dios. En esta mañana queremos invocar el Espíritu de Dios para pedirle a Él que nos dé la sabiduría necesaria, que nos abra el entendimiento para poder comprender las palabras que han sido inspiradas por el Espíritu de Dios. Padre, queremos en esta mañana agradecerte por este enorme privilegio que tú nos concedes de poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Qué privilegio tan enorme el que nosotros recibimos de tu parte al saber que simplemente somos instrumentos de tu mano para compartir el mensaje de Jesús. Este mensaje que produce vida espiritual, este mensaje que ha sido inspiración divina, nació en el pensamiento de nuestro Padre eterno y ha sido revelado por medio del Espíritu Santo para hablar de la obra santificadora y perfecta de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Nuestro espíritu está abierto, Señor. Está nuestro corazón abierto, nuestro centro espiritual, para recibir de ti la sabiduría y la revelación del mensaje de la hermosa palabra de Dios. Vamos a compartir en esta mañana
un texto escrito en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 60 en adelante. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Pedro: Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. La palabra de Dios en esta mañana nos está relatando un momento donde el Señor Jesucristo hace una confrontación muy especial con todos aquellos que habían venido a buscarlo, los que lo habían seguido. Jesús había alimentado en el pasaje anterior 5,000 personas. Vimos el gran milagro de la multiplicación de los panes con 5 panes de cebada y con 2 pececillos que tenía un joven, como el Señor Jesucristo proveyó un alimento sobrenatural para esa cantidad de personas que lo habían seguido, que habían venido a escucharlo, que habían visto milagros y que en ese día habían visto lo que nosotros llamamos la multiplicación de los panes. Pero hubo un momento en que Jesús hace una confrontación muy especial, porque cuando dice el versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Él les había dicho en los contextos anteriores de este capítulo 6 que su carne y su sangre era verdadera comida y verdadera bebida. Les estoy hablando del capítulo 6 del libro de Juan, versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Les había hablado de algo que naturalmente ellos no entendieron, porque la ley levítica prohibía comer y beber sangre de animal, y menos de la de un hombre, y más aquel que decía ser el Hijo de Dios les estaba ofreciendo sangre. Entonces, él lo que les estaba hablando era de participar de él, porque comer y beber su sangre es participar del propósito por el cual Jesús vino, para salvarnos, para entregarnos su vida por amor a nosotros. ¿Por qué nosotros creemos en Jesús? ¿Por qué nosotros hemos podido entender este mensaje donde Jesús quiere que sus verdaderos seguidores coman y beban su sangre? Este es un mensaje que Él emitió a las multitudes, pero muchos de ellos, dice la Escritura, que volvieron atrás. Ahora, el versículo 60 que acabamos de leer
pregunta, ¿quién la puede oír? Esta es una palabra muy dura, es una palabra que no entendemos. Cómo nos habla de comer y de beber su sangre. Entonces Jesús, sabiendo en sí mismo, dice el versículo 61, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto los ofende? Esta es la pregunta, ¿esto los ofende? Y les dice: ¿qué tal? Pues ¿qué tal si vieren al Hijo del Hombre? Pues ¿qué si vieren al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Que ese era el propósito después de la muerte y resurrección de Jesús. Sus mismos discípulos lo vieron ascender al reino de los cielos. Entonces aquí él empieza a hablar que el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha, porque las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Está diciéndoles que las palabras de él son palabras espirituales. Este era un contexto espiritual, porque el comer su carne y el beber su sangre no era literal. No era que tenían que él comer del cuerpo físico o de la sangre que él tenía en su cuerpo. Hablaba de comer su carne y de beber su sangre, hablaba del sacrificio, hablaba de participar de él, porque Jesús es quien dijo ser el alimento espiritual que descendió del cielo. Ahora, ¿por qué nosotros creemos en Jesús, llamado el Cristo? Nosotros hemos aprendido a creer en Él porque ese alimento espiritual que Él nos ofrece se ha convertido para nosotros en el verdadero pan que alimenta nuestro espíritu. Porque las palabras de Jesús alimentan el espíritu del hombre. Es un alimento espiritual. Es un alimento que produce vida espiritual. No es un alimento físico. Porque el alimento físico es el pan literal que ellos comieron. Ese pan que recibieron esos 5,000 que estuvieron allí, allá en la gran multiplicación, esos 5 panes de cebada y esos 2 pececillos. Estaba hablando de un alimento físico, pero aquí el alimento espiritual es el que Jesús nos está ofreciendo hoy para el que cree en Él. Por eso es importantísimo comprender por qué el Señor le dice aquí: mis palabras, o sea, las palabras de Jesús son las que producen vida espiritual. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, porque las palabras de Jesús producen vida espiritual. Pero ¿qué ocurre en el versículo 64? Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Por qué no creen? Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Él conoce a aquellos que creen en Él. Creemos en Él por fe. Creemos que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador del mundo, que Él es quien vino para redimirnos, para salvarnos. Nosotros hemos creído en Él. Más adelante vemos cómo el apóstol Pedro lo declara. Entonces, el Señor Jesucristo dice en el versículo 65: yo les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, porque es un propósito del Padre presentarnos a Jesús y Él es el que nos trae a Él. Entonces, cuando la Biblia nos revela en este versículo 66 que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él, es una confrontación espiritual. Cuando Jesucristo quiere que el hombre participe de Él, que coma su carne y que beba su sangre, porque su sangre es el verdadero propósito por el cual nosotros hemos venido a conocer a Jesús. La cena del Señor, la que nosotros realizamos habitualmente en nuestra iglesia, o la que muchas personas participan de ella, representa su cuerpo entregado y molido en una cruz, partido por amor a nosotros. Ese es el pan, y su sangre representa el vino. Ahora, en la última cena del Señor,
Tuvo un momento en que Él les dijo que esto era una recordación, que cada que nosotros comiéramos de ese pan y bebiéramos de ese vino, la muerte de Él estaríamos recordando permanentemente. Porque la esencia principal del Evangelio de Cristo es el sacrificio, la entrega de su vida por amor a nosotros. Y nosotros hemos creído que Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Nosotros hemos creído que Jesús vino para salvarnos, que Jesús vino para darnos vida eterna, que el espíritu del hombre ha resucitado por el poder de Cristo Jesús. Pero estos hombres, ¿por qué volvieron atrás? Porque no creían en Él. No creían. Ellos se habían alimentado, se habían favorecido de los panes, de los peces, pero no querían participar de Él. No querían creer que lo que Él estaba buscando era una comunión más íntima con Él. Porque es que a veces, en algunas ocasiones, muchas personas piensan que nosotros solamente podemos vivir de emociones espirituales. Es muy agradable cuando nosotros sentimos la presencia de Dios, cuando la palabra de Dios toca nuestro corazón. Pero nosotros no podemos ser emocionalistas. Nosotros tenemos que vivir el Evangelio como ese alimento espiritual que sacia nuestra hambre y sed de Dios. Por eso es tan importante recibir la palabra de Dios como ese alimento que desciende de lo alto, como ese alimento sólido, como ese alimento especial que viene a hacer crecer nuestra vida espiritual. Estos discípulos volvieron atrás, ya no andaban con Él. Seguramente sus motivaciones eran otras. No entendieron que Cristo los estaba llamando a seguirlo a Él, porque Jesús siempre llama a sus discípulos a seguirlo, como cuando le hizo el llamado a sus discípulos y le dijo: sígueme. Y ellos, dejando sus trabajos, sus labores anteriores, lo siguieron. Y eso es lo que Jesús hoy está haciendo. Él nos está llamando. Los que creemos en Él, ¿qué estamos haciendo? Lo seguimos. Estamos siguiendo a Jesús porque hemos creído en Él. Ahora estamos convencidos que Él es quien dijo ser, el Hijo de Dios, enviado desde el cielo para salvarnos. Entonces, estos hombres que volvieron atrás y ya no andaban con Él, no tenían una verdadera concepción de quién era Jesús. No tenían la revelación del Espíritu. Todavía no habían podido entender el propósito por el cual Jesucristo había venido. Y eso es muy importante entenderlo. Es muy conveniente entender que lo que Jesús busca es discípulos. Nosotros hemos sido llamados a ser discípulos, seguidores de Jesús. Jesús, cuando se dio cuenta que muchos de esos discípulos que volvieron atrás y ya no andaban con Él, les hizo una pregunta a los 12, a los que estaban con Él, que habían compartido 3 años de vida ministerial, porque durante 3 años Él caminó con ellos, comió con ellos, ellos lo vieron hacer milagros, sanidades, vieron las cosas maravillosas que Jesús hizo como Dios hombre. Entonces Él les pregunta: ¿queréis acaso iros también vosotros? Como quien dice: ¿ustedes también se van a ir con ellos? Es una confrontación real, porque hay momentos donde el Señor a nosotros nos está llamando y nos está diciendo: de verdad, ¿ustedes por qué me siguen? ¿Por interés? ¿Simplemente porque yo les he hecho milagros? ¿Porque les he conseguido deseos que ustedes me han pedido? Si Jesús en este momento nos preguntara, si tuviéramos esa oportunidad, Él decirnos: ¿usted por qué me sigue? Seguramente cada uno de nosotros teníamos o tendríamos mejor un argumento para decirle: yo te sigo por esto o por aquello. Pero la verdad que Él quiere que nosotros lo sigamos por amor, porque nosotros participamos de su naturaleza espiritual. Nosotros hemos recibido su espíritu y el espíritu es el que alimenta nuestro espíritu y es el que nos fortalece. Por eso sus palabras son espíritu y producen vida espiritual. Entonces la respuesta que aquí le da Pedro es una respuesta
maravillosa. Señor, ¿a quién iremos? Si no eres tú, ¿a quién vamos a ir? ¿Quién eres? ¿A quién iremos? Y le dice Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. Jesús es el único que tiene palabras de vida eterna. Jesús es el único que puede saciar nuestra hambre y sed de justicia. Jesús es el único que nos puede llevar más allá de lo natural. Porque cuando nosotros, nuestro espíritu y nuestra alma salga de este cuerpo físico, Él es el único que nos puede conducir al reino celestial, al reino de nuestro Padre. Eso es una promesa que Él nos dio. Él le dice aquí, tú tienes palabras de vida eterna. Es el único que nos está ofreciendo una palabra aquí y en el más allá. Desde el momento en que uno acepta a Cristo, empieza a vivir la eternidad, porque nosotros somos eternos. Nuestro espíritu y nuestra alma se va a unir al cuerpo espiritual para vivir el propósito por el cual Dios ha preparado un reino espiritual, un reino celestial que nosotros vamos a vivir por la promesa que Él nos hizo. Porque nosotros vivimos de las promesas de Jesús. Nosotros estamos convencidos que Él es quien dijo ser el Hijo de Dios. Entonces, en este contexto, Jesús escucha una palabra muy guiada por el poder de Dios en Pedro, cuando él dice, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oiga la palabra que él utiliza. Nosotros hemos creído. Nosotros hemos creído. Hemos creído en Él. Hemos creído en Él. Creemos en Él. Y nosotros conocemos que tú eres el Cristo. Qué bueno es que el hombre pueda conocer a Jesús. Que Jesús es el verdadero camino. Es la verdad. Él es la vida eterna. Cuando nosotros declaramos lo que declaró Pedro, se está cumpliendo el verdadero propósito por el cual vino a buscar lo que se había perdido. Nosotros hemos creído. ¿Por qué nosotros hemos creído? Porque vivimos una experiencia con Él. Porque los que hemos tenido un contacto directo con Él, hemos tenido experiencias maravillosas con Jesús. Nos damos cuenta que Él es real, que Él es quien dijo ser. Entonces nosotros hemos participado de su comida espiritual y de su bebida espiritual. Jesús es la respuesta donde el hombre puede saciar el hambre y la sed espiritual. Jesucristo es real. Jesucristo es real. Él puede saciar nuestros más grandes vacíos espirituales. Él es la respuesta al hombre que quiere conocer qué hay más allá de la muerte. El único que nos puede guiar se llama Jesucristo, porque Él es quien dijo ser el Hijo de Dios, enviado directamente del cielo. La historia lo dice. Jesucristo fue real. Él existió. Cuando nosotros vemos los registros históricos de Tácito, de Plinio el Joven, de Flavio Josefo, de Gayo Suetonio Tranquilus, estos fueron historiadores romanos, biógrafos. Ellos hablaron de la historia de los emperadores, de los gobernantes romanos en los tiempos de Jesús, y en sus libros históricos ellos hablan de Jesús, hacen referencias de los discípulos, de los seguidores, y no eran creyentes, eran simplemente historiadores que conocieron la historia romana, la historia de todos sus emperadores, y parte de la historia de algunos de sus escritos mencionan a Jesús como un hecho real. Entonces nosotros tenemos la plena convicción de que Jesús es real. Ahora, nosotros hemos creído en Jesús porque
lo hemos experimentado, porque tenemos una experiencia propia con Él. Los que un día lo conocimos, cuando alguien nos habló de Jesús y le abrimos nuestro corazón, nos dimos cuenta que Él era real. Cuando Pedro afirma y nosotros hemos creído, es porque Él tiene razones válidas, reales, para afirmar esta palabra. Y le dice: y tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de Jesús son las palabras que producen vida a nosotros. Y reconoce que Él es el Cristo, el Salvador del mundo. Y dice: el Hijo de Dios, del Dios viviente. Cuando nosotros hemos confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios, estamos entendiendo lo que Jesucristo le dice aquí a Él, que Él fue escogido por Dios. Qué lindo es poder uno entender este concepto. Yo quisiera que fuéramos por unos momentos a Mateo 16:16. Vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 16. Aquí Mateo revela esta confesión de Pedro, la amplía y le dice: respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Salvador del mundo, el Hijo del Dios viviente. Entonces la respuesta de Jesús del versículo 17 es: bienaventurado eres. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nosotros hemos recibido la revelación de Dios. Hemos conocido a Jesús por la misericordia de Dios para con nosotros, que nos ha permitido conocer a Jesús. Y el conocer a Jesús nos abre la puerta para poder conocer el reino de los cielos, porque Jesús es esa puerta espiritual que todo hombre necesita. Y le dice: no te lo reveló carne ni sangre, ninguna persona, ningún ser humano, sino mi Padre celestial, que está en los cielos. Entonces, qué bueno es poder entender lo que Jesús reveló en el capítulo 6 del libro de Juan, retomando otra vez el capítulo 6 de Juan. En este pasaje, en el versículo 69, donde Pedro afirmó que creía en Jesús y que lo conocía, Jesús también le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Dice que hablaba de quién, de Judas el Iscariote, el hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Sin lugar a dudas, este era un apóstol falso, no era salvo, estuvo allí con él, pero nunca se convirtió de verdad a Cristo. Por eso es tan importante que usted tenga la certeza si de verdad usted es un seguidor de Cristo, si usted realmente ha creído en Él, o simplemente usted vive una vida cristiana de emociones. Y nosotros no podemos vivir de emociones, porque las emociones son engañosas, así como el corazón del hombre es engañoso y perverso. Nosotros, los que hemos creído, y yo me incluyo allí, porque hemos tenido una experiencia personal con Él. Nosotros tenemos la evidencia de que Cristo es real por lo que Él hace en cada uno de nosotros, por razones personales, no solamente por una razón histórica, sino por razones personales, porque nosotros hemos vivido una experiencia personal. Estaba aquí hablando de el hijo de condenación, de aquel apóstol falso que no creyó en Él. Y esto representa tal vez muchas de las personas que creyeron, que tenían a Cristo en su corazón, pero de verdad no creían. Por eso nosotros tenemos que tener la total seguridad de saber que realmente Cristo vive en nosotros.
porque Él es quien dijo ser, el Hijo de Dios. Ahora, los seguidores de Cristo, a través de la historia, fueron aquellos que lo recibieron, fueron aquellos que vivieron con Él sus primeras experiencias, que pagaron un precio, porque los seguidores de Cristo han pagado un precio alto. La iglesia del primer siglo fue una iglesia perseguida. Los primeros seguidores de Cristo que predicaban el mensaje de la resurrección, Él les estaba diciendo a través de ellos, porque Jesús habla a través de sus discípulos, que Él era quien había resucitado de entre los muertos. Porque nosotros sabemos que en la historia bíblica los judíos no creyeron que Él había resucitado. Muchos no creyeron. Pero Jesucristo se le presentó a muchos de ellos, comió con ellos, lo vieron, y muchos pagaron un precio alto entregando sus vidas por el simple hecho de que creyeron en Él. Y ese se refiere a la iglesia que fue perseguida, a la iglesia que llegó a participar de las persecuciones de los primeros emperadores, entre ellos Nerón, que fue uno de los perseguidores de la iglesia cristiana del primer siglo. Pero nosotros tenemos la evidencia de que Cristo es real. En el capítulo 6 de Juan, en el versículo 33, el capítulo 6 de Juan, dice aquí: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Aquí, ¿qué está diciéndonos el Señor? El pan de Dios, el alimento espiritual, descendió del cielo. Este es el pan que tenemos que comer. Es un pan espiritual. No está hablando de un pan físico, está hablando de un pan espiritual. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y que da vida al mundo, porque Jesucristo es el verdadero pan del cielo. Ahora, cuando nosotros experimentamos una comunión con Jesucristo, tenemos el testimonio de que Cristo es real. Vamos a Primera de Juan. Antes del Apocalipsis están las 3 cartas de Juan. En la Primera de Juan, la primera carta, en el capítulo 5, nosotros podemos leer en el versículo 10, donde dice la Escritura: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dice: el que cree en el Hijo de Dios. Ese mismo que Pedro confesó: nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es este mismo Jesús que se ha revelado a nosotros. Entonces, cuando uno cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio viviendo en nosotros. ¿Qué es el testimonio en sí mismo? Es la experiencia personal. Es aquella persona que ha comido el verdadero pan del cielo, que ha bebido su sangre espiritual, que ha sido lavada en la sangre, su alma, su espíritu ha sido lavado en la sangre del Cordero, que hemos sido justificados, redimidos, rescatados por el amor de Cristo. Ese es el testimonio en sí mismo, el testimonio de nosotros por la experiencia personal que tenemos con Cristo. Muchas personas pueden decirnos: pero ¿ustedes por qué creen en Dios si no lo han visto? ¿Usted por qué cree en Jesús? ¿Usted lo vio? Yo no lo he visto, pero tengo el testimonio dentro de mí mismo. Yo he vivido su vida espiritual, he experimentado su amor, he experimentado su paz, he experimentado su perdón, he experimentado todo lo que Él, y eso es lo que una persona tiene que experimentar personalmente, porque Él es una experiencia personal. Lo que Cristo quiere es que el testimonio personal lo viva usted. Para eso usted necesita comer su carne y beber su sangre espiritualmente, o sea, participar de Él. Eso es lo que significa el comer y el beber su sangre. Participar de Él, participar de sus enseñanzas, participar de todo lo que se nos ha concedido. Él nos ha dado el Espíritu Santo para poder experimentar la
la experiencia más maravillosa que una persona puede tener, que es la misma presencia del Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Qué hermoso es saber eso. Por eso dice aquí en el versículo 10, dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Ahora, ¿por qué? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿De qué nos habla el testimonio? De que Jesucristo es el Hijo de Dios. El testimonio de Pedro es el testimonio de un verdadero Hijo de Dios. Nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el testimonio. Y es el testimonio que todos tenemos que creer para poder entender que este testimonio es válido. Ahora, el que no cree en este testimonio le está diciendo a Dios mentiroso. Y sería un irrespeto decirle a un Dios santo, a un Dios de amor, un Dios de misericordia, que Él es un mentiroso. Porque Él nos ha dado testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Versículo 11. Este es el testimonio que Dios nos da. ¿Cuál es? Que la vida eterna está en su Hijo. Ese es el regalo más grande. Por eso usted tiene que creer en Jesús. Es una situación muy confrontadora, para que usted no vuelva atrás, sino para que usted siga adelante. Estos discípulos que volvieron atrás no creyeron. Seguramente sus pensamientos divagaban en torno a sus antiguas creencias judaicas, puede ser. Algunos solamente buscaban a Jesús porque les dio un alimento, porque les parecía maravilloso verlo hacer milagros. Pero cuando Él los confronta y les dice que no lo busquen solamente por los milagros, por la comida que Él les dio, sino porque Él es el verdadero pan que descendió del cielo, muchos volvieron atrás. Ahora, ¿por qué se ofendieron? Porque Jesús siempre lo confronta a uno. Una confrontación espiritual de parte muy especial de Dios a nosotros, cuando Él dice, nosotros tenemos que seguirlo a Él. Ahora, representa seguir a Jesús, pagar un precio alto. El precio es muy alto. ¿Cuál es el precio? Morir al mundo. ¿Y qué representa el mundo? La vida pecaminosa, el viejo hombre, la naturaleza caída, todas aquellas cosas que Él considera que no son apropiadas para nosotros, tienen que desaparecer de nosotros, y para eso tenemos que pagar un precio: morir a la carne. ¿Qué es la carne? Es esa vieja naturaleza. Es eso que nosotros todavía nos condiciona al mundo natural, al mundo pecaminoso, porque nosotros tenemos 3 enemigos que permanentemente nos asedian. Número 1, nuestra carne. Repito, la vieja naturaleza, la naturaleza adámica o esa naturaleza caída. Segundo, el mundo, los deleites, los placeres, todo lo que se nos ofrece, que es muy agradable a nuestros ojos, pero que muchas de esas cosas no son convenientes. Y tercero, el diablo, el que anda como león rugiente buscando a quién devorar. Son los 3 enemigos del hombre. Pero si nosotros tenemos el testimonio de Cristo viviendo nosotros, Él es nuestra fortaleza. Él es quien dijo ser nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahora, en el versículo 12, el testimonio es más contundente todavía. Dice, el que tiene al Hijo, o sea Jesús, tiene la vida. Ahora, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. Lo que Él habló: yo soy el pan de vida. El que come de mi carne y bebe mi sangre vivirá eternamente. Esa es la vida eterna. Esa es la vida que Jesús nos ofrece. Esa es la vida que Jesucristo nos está presentando en este momento a través de este mensaje. Por eso tenemos que creer. Usted tiene que creer en Jesús, porque es el único que le garantiza vida eterna. Usted tiene que creer en Jesucristo por razones especiales. La primera razón, usted tiene que saber que el que no cree en Él no tiene la vida. Usted tiene que estar plenamente convencido
que en el momento en que su espíritu y su alma salga de su cuerpo, usted tiene que estar en el lugar a donde Dios lo quiere llevar, a darle vida eterna. Ese capítulo 3, versículo 16 del libro de Juan, yo puedo decir, todos los versículos de la Biblia son muy importantes, todos, indudablemente, todos son muy hermosos, son promesas de Dios. Pero ese capítulo 3, versículo 16 del libro de Juan, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Oiga, las palabras son muy profundas, porque el pensamiento de Dios es muy profundo. No se pierda, sino que tenga vida eterna. El propósito de Dios es la salvación del hombre. Por eso dice Primera de Timoteo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Usted tiene que creer en Jesús. Usted está obligado a creer en Jesús por razones propias, personales, porque usted tiene que asegurar dónde va a pasar la eternidad. Un segundo después de usted morir, usted va a estar en el lugar donde usted decidió estar. Y ese lugar o es el reino de los cielos, que se acercó en la persona de Jesús, o es alejado de Dios, en un sitio de total oscuridad, de castigo eterno, como la Biblia lo revela. Entonces usted me dirá que mi mensaje es persuasivo para obligarle a usted a creer en Él. No, porque Dios a nosotros nos ha dado libre albedrío. Eso es lo maravilloso del Espíritu de Dios, que nos da libertad, pero para beneficio personal. Lo mejor que una persona puede hacer es aceptar a Cristo, porque es el único camino que te asegura la vida eterna. Echa mano de la vida eterna, dice la Biblia. Tenemos que rescatar a las personas para que entiendan que lo que Dios está diciendo es real. Jesucristo es real y Él quiere salvarnos. ¿Por qué predicamos nosotros de salvación? Porque la salvación es real, porque la condenación es real. Nosotros como que le rogamos al mundo que acepte a Jesús, y en eso nosotros hemos tratado de ser muy enfáticos, muy concisos y muy precisos en decirle a la gente: cree en Jesús y tendrás vida eterna, porque es lo que a la gente le conviene. Es lo mejor que le pueda suceder a una persona, aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y yo quiero que ustedes lean ese versículo 12. Dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No tiene ¿cuál vida? Vida eterna. Jesucristo nos está dando vida eterna. Por eso en estos últimos minutos yo quiero invitarlo a usted, para que usted acepte a Jesús, para que usted crea en Él. Simplemente acepte el sacrificio que Cristo hizo por usted en la cruz. El mensaje de Cristo es un mensaje de amor, es el mensaje de salvación más grande que Dios nos ha dado. Dios ama al mundo y lo envió a Él para salvarnos. Por eso creemos en Él, en Jesucristo. Por eso Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y sabe cuál es el anhelo ardiente de la creación? Que usted crea en su Hijo Jesucristo, que usted crea en el sacrificio de Él, que Él murió y resucitó para darnos vida, y vida en abundancia, vida eterna. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, porque me concedes el privilegio de poder hablar de ti. Qué bendición, Señor, es saber que hemos creído en ti, que hoy podemos decirlo como Pedro lo manifestó. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? Si no es Jesús, entonces ¿quién? Si solo tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Y nosotros conocemos
que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Redentor, que tú has venido para ofrecernos el reino de los cielos. Como tú lo predicaste, el reino de los cielos se ha acercado. Gracias, Señor, por estas palabras, que el único propósito de estas palabras es que los hombres crean en ti, porque la necesidad más grande que tenemos nosotros los seres humanos es creer en Jesús, porque de allí depende dónde vamos a pasar la eternidad, porque algún día moriremos. No somos eternos en este mundo natural, vamos a pasar a otro mundo espiritual, y de allí depende dónde vamos a estar nosotros. ¿Quién lo ha decidido? El Señor Jesucristo. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Por eso le pedimos a Él que nos acepte, que perdone nuestros pecados y que nos dé esa vida eterna, esa vida abundante. Señor, estoy orando por aquellas personas que no conocen a Jesús, y hoy los estoy invitando para que abran sus corazones, para que acepten el sacrificio de Cristo y le puedan decir al Señor: Jesucristo, tú eres el camino, eres la verdad, eres la vida, y yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Y te ruego, Señor, que entres a mi vida, perdones mis pecados, me laves y me purifiques con tu preciosa sangre y escribas mi nombre en el libro de la vida. Todo para la gloria de nuestro Padre Celestial, por el amor de su Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por permitirnos predicar este mensaje a la luz de tus sagradas escrituras. Bendiciones para todos. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús.